sistema completamente aislado. ¿Qué quiere decir completamente aislado? Que es un sistema en el cual no existe intercambio de calor. Es decir, no gana ni pierde calor. El calor se mantiene constante dentro de este sistema, ¿sí? Entonces, gráficamente, entender el funcionamiento de este proceso adiabático es de la siguiente manera. Esta otra curva, ¿sí? Entonces eso llegaría a ser el trabajo, el área bajo la curva, de una curva adiabática, ¿sí? Hasta acá, ¿se tiene algún problema? ¿Alguna pregunta? Diciendo lo siguiente, ¿no? Para poder comprender el proceso adiabático, se necesita entender de que se trata de un sistema completamente aislado. Al decir que es un sistema completamente aislado, quiere decir que no existe intercambio de calor. Entonces decimos, no existe una variación de calor, un intercambio de calor, ¿sí? En este proceso adiabático. Es decir, el sistema no va a ganar ni va a perder calor. Adiabático se puede interpretar de la siguiente manera. Se tienen dos curvas isotérmicas, por ejemplo, una inicial y otra final, y se va a interactuar una tercera curva que llegaría a ser la curva adiabática. Esta tercera curva es una curva en la cual, gráficamente hablando, tiene una curva que tiene mayor pendiente, si se dan cuenta, mayor pendiente que la curva isotérmica, esta curva adiabática. Y el área que describe el área bajo la curva llegaría a ser el trabajo. Pero nosotros, al indicar que estamos trabajando en un proceso adiabático, decimos que este diferencial del calor es igual a 0. ¿Sí? Porque es un sistema completamente aislado en el cual no existe transferencia de energía calorífica. Además, sabemos que el diferencial de la energía interna va a ser igual a los números de moles por la capacidad calórica molar a volumen constante y por el diferencial de temperatura. Y a su vez, también sabemos que el diferencial del trabajo va a ser igual al producto de la presión por el diferencial del volumen. ¿Sí? Si decimos que el diferencial de la energía calorífica es igual a 0, estamos diciendo de que el diferencial de la energía interna va a ser igual a menos el diferencial del trabajo. ¿Estamos? Pero reemplazando lo que equivale el diferencial de energía interna y el diferencial del trabajo, entonces tenemos que los números de moles por la constante, por la capacidad calórica molar a volumen constante, por el diferencial de temperaturas, va a ser igual a este valor que equivale al diferencial del trabajo, pero con signo negativo. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos? Según gases ideales, tenemos que la ecuación que describe la ecuación de estado, tenemos esta, la cual vamos a utilizar. Además, nos indica que el diferencial de la capacidad calórica molar a presión constante menos la capacidad calórica molar a volumen constante va a ser igual a una constante R. Y por último, nos indica en la aplicación que se tiene en estas constantes, la utilización de la gama. Es una gama adiabática que equivale a la capacidad calorífica molar
a presión constante entre la capacidad calorífica molar a volumen constante. Ya, hasta ahí por favor copia para que lo borre. Entonces tenemos que CB, diferencial de temperaturas, entre la temperatura, esta temperatura podemos despejarla, y llevamos acá. Y reemplazamos el valor de R. Inicialmente les he dicho que R es igual a la capacidad calórica molar a presión constante menos la capacidad calórica molar a volumen constante. ¿No es cierto? Entonces, esa igualdad que se tiene, vamos a reemplazar acá. Entonces decimos que CP menos CD entre el volumen por el diferencial de volumen. Y decimos que el diferencial de temperaturas entre la temperatura va a ser igual. Esta ecuación de acá se puede también interpretar como CP entre CD menos 1. Y todo esto por el diferencial de volumen entre el volumen. Ya, hasta ahí, por favor, copien. Según la condición que hemos indicado, que gamma llega a ser igual a CP entre CD, reemplazando entonces eso en la ecuación que estamos desarrollando, decimos que el diferencial de temperaturas entre la temperatura va a ser igual a gamma menos 1. ¿No es cierto? Y esto por el diferencial de volumen. La temperatura final en un proceso adiabático que tengamos del punto A al punto B. Esa temperatura. Pero está haciendo desde A hasta B. Entonces, desde A hasta B es un proceso adiabático. Entonces, tienes que utilizar esta fórmula en la cual despejas la temperatura final. Despejando la temperatura final, entonces, vamos a tener igual a temperatura inicial por volumen inicial entre volumen final, y todo eso a la gamma menos 1. Sabemos que gamma es igual a CP entre CD. Reemplazando eso, si la ecuación nos dice, si el sistema nos dice que es, por ejemplo, un gas monoatómico, entonces reemplazamos los valores, ¿no? De CP con CB. Ese reemplazo, entonces, nos va a generar un número. Ese número vamos a reemplazar en gamma. De esta manera. Va a ser igual a una constante. Y decimos entonces que la presión final o el volumen final llegaría a ser igual a la temperatura por esa constante. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, reemplazando en esta ecuación, entonces, ¿qué tendríamos? NR. Y en vez de la temperatura, entonces, vamos a colocar presión final por el volumen final. Entre, en un estado inicial, entonces tenemos NR
presión inicial por el volumen inicial. Simplificando los números de moles y la constante R. ¿Sí? Y reemplazando en la anterior ecuación que hemos hecho, entonces decimos que el volumen inicial entre el volumen final elevado a la gamma menos 1. ¿No es cierto? Por último, reordenando la ecuación, entonces, al volumen inicial entre el volumen final y todo esto elevado a la gamma. ¿Estamos? Entonces, esta sería la segunda expresión para poder determinar variables en función de la presión versus volumen. El anterior era temperatura versus volumen, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, según el gráfico podemos ver, vamos a tener una presión A, una presión D, un volumen A y un volumen B. Si nos indica, por ejemplo, que tenemos que encontrar la presión final, que llegaría a ser para nosotros la presión P sub B, entonces decimos la presión final va a ser igual a la presión inicial por el producto, por el cociente, perdón, de el volumen inicial entre el volumen final elevado a la gamma. ¿No es cierto? Entonces, de la misma manera, utilizamos los valores de volúmenes y presiones y el valor de la constante gamma, constante adiabática, ¿no? Que sería Cp entre Cv. Consideramos eso tomando en cuenta qué tipo de gases y encontramos entonces la presión final. Ya, pues, presión también se podría entender, por ejemplo, como presión inicial por el volumen inicial elevado a la gamma, y esto va a ser igual a la presión final por el volumen final elevado a la gamma. Entonces, con eso estamos asegurando de que gamma solamente se va a relacionar con los volúmenes, ¿sí? Va a afectar solamente a los volúmenes y no hacia la presión. Y todo eso a la gamma menos 1 entre gamma. ¿Sí? Esto ya está en función de temperaturas y presiones. Es igual a la temperatura final. Temperatura final. Gamma menos 1. Entonces, esta sería otra expresión entonces para poder hallar las variables de estado, pero en un proceso adiabático. La variación de calor, el diferencial de calor igual a 0. Entonces, por último, estamos diciendo que la variación de energía interna va a ser igual a menos el trabajo. Es decir, el valor del trabajo, pero con signo negativo. NCD por el diferencial de temperatura, ¿no? O en este caso, ya como estamos utilizando delta, va a ser temperatura final menos la temperatura inicial. No, las variables de estado en un proceso adiabático. Es decir, son parecidas a las ecuaciones de las leyes de los gases ideales, pero en este caso